El algodón, conocido científicamente como Gossypium, es un arbusto de la familia Malvaceae, que ha crecido con la humanidad desde tiempos ancestrales. Sus delicadas fibras blancas nacen como una protección natural que rodea sus semillas, brotando como una nube vegetal en cápsulas que se abren al sol. Originario de regiones tropicales de América, África e India, este tesoro botánico ha sido testigo del surgimiento de civilizaciones y del pulso de imperios. Su valor textil no radica solo en su suavidad o resistencia, sino también en la historia que sus fibras tejen. Una historia de comercio, de cultura, de conflictos y transformación. Desde los campos de la civilización, del Valle del Indo, hasta las plantaciones mecanizadas de Texas, el algodón ha vestido generaciones y forjado economías. En la actualidad, sigue siendo la fibra natural más usada del planeta, representando casi la mitad del consumo mundial de textiles. Es una planta, sí, pero también una fuerza geopolítica, un símbolo de progreso, resistencia y contradicción. En México le dicen algodón, en inglés algodón, pero en tu país, ¿cómo lo llaman? El algodón no solo se cultiva con manos, sino también con esperanza. Es sembrado por millones de familias en más de 75 países, desde los fértiles suelos de la India hasta las vastas llanuras de Texas. Suavemente, entre surcos abiertos con sudor y esfuerzo, los agricultores entregan su vida a una fibra que parece simple, pero que es esencial. A todos ellos, que hacen florecer este oro blanco en medio del polvo, nuestro más profundo respeto. Desde Así se cultiva, queremos invitarte a honrar ese trabajo suscribiéndote y descargando nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, donde aprenderás, paso a paso, a cultivar con tus propias manos. Incluye además un curso completo para comenzar tu huerta casera de forma natural y sostenible, porque cada planta que cultivamos es también un acto de independencia y conexión con la tierra. Cada semilla, un legado. ¿Estás listo para comenzar tu propia revolución desde el jardín? Suscríbete, descarga y siembra conciencia. Pocas fibras naturales han tenido tanto impacto histórico como el algodón. En México se han encontrado restos que datan del año 5500 después de Cristo. Y en Perú, civilizaciones como la Moche y la Nazca lo convirtieron en la columna vertebral de su economía. Estos pueblos lo tejieron en redes, lo convirtieron en trueque, lo usaron para vestir a sacerdotes, pescadores y niños. En la India se hilaba y teñía con técnicas que aún hoy se conservan. Legado de la civilización del Indo. Griegos y árabes lo ignoraban, creyendo que era lana nacida de árboles. De hecho, el nombre en alemán, Baumwolle, significa lana de árbol. Así de mágica era su percepción. Para muchas culturas antiguas, el algodón no era solo una fibra, era un don de los dioses. Blanco, suave, ligero y puro. Con él nacían los mantos de la nobleza y los lienzos del ritual. Su historia no comienza con máquinas, sino con manos, lunas y silencio. Pero su historia también tiene cicatrices. Cuando los imperios entendieron su valor, el algodón dejó de ser solo una fibra y se convirtió en moneda, en poder, en motor de colonias. En el siglo XVIII, mientras la industria textil inglesa crecía con la revolución industrial, los telares europeos dependían del algodón cultivado por esclavos en el sur de Estados Unidos. El oro blanco se teñía de rojo. Era cultivado por hombres encadenados que no recibían salario, que vivían bajo el sol y morían en los campos. El progreso de unos fue la condena de otros. En Egipto,
Los préstamos europeos durante la Guerra Civil Americana inflaron la burbuja algodonera y terminaron en bancarrota y ocupación británica. El algodón empujó guerras, dibujó fronteras, enriqueció imperios, y aún hoy su historia sigue escribiéndose en campos que exigen justicia, en territorios donde la tierra tiene memoria y la fibra, testimonio. Con el paso de los siglos, la tecnología cambió la forma de cultivar algodón, pero no su esencia. La desmotadora de algodón, inventada por Eli Whitney en 1793, revolucionó la industria al separar la fibra de la semilla a gran escala. Pronto, ciudades como Manchester en Inglaterra fueron rebautizadas como Cotonópolis, y el sur de Estados Unidos se volvió dependiente de este cultivo. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX que la cosecha se mecanizó completamente. Aún en los años 50, miles de manos seguían recogiendo flor por flor en los campos del sur. Hoy, modernas máquinas recolectoras arrancan cápsulas con precisión quirúrgica, sin triturar las fibras, y, sin embargo, en muchos países, el algodón sigue recogido a mano, entre polvo y esfuerzo, entre historias que se repiten y otras que resisten, porque en el algodón conviven el pasado y el futuro. En el presente, 4 especies concentran el cultivo global de algodón: Gossypium hirsutum, G. barbadense, G. arboreum y G. herbaceum. Cada una con una historia, una longitud de fibra, un carácter genético. G. hirsutum, originario de México y América Central, representa el 90% de la producción mundial. G. barbadense, con fibras más largas y sedosas, da vida al famoso algodón egipcio. Esta fibra, de entre 34 y 42 milímetros, es ideal para camisas finas y textiles de lujo. En cambio, el algodón de fibra corta, como el indio, se usa para ropa de trabajo o sábanas más rústicas. No todas las fibras son iguales, pero todas nacen del mismo milagro: un fruto seco, con cápsulas que se abren al sol, y en su interior un mar de hilos que esperan ser tejidos en algo más. Tejidos que envuelven cuerpos, pero también culturas. ¿Sabías que una sola semilla de algodón puede generar hasta 20.000 fibras? Estas fibras son en realidad excrescencias epidérmicas, es decir, no son verdaderas fibras en términos botánicos, pero han sido esenciales para la humanidad. Están compuestas en un 94% por celulosa pura, y su estructura interna tiene forma de espiral, lo que le otorga elasticidad, resistencia y suavidad. Cada fibra es como un cabello vegetal, un hilo de historia, ciencia y arte. Al observarlas con un microscopio electrónico, se revela un mundo fascinante: capas de cutina, celulosa, pectina y canales internos que las hacen únicas. Su color natural varía del blanco al amarillento, y en China ya se producen genéticamente en tonos verdes, azules o incluso rojos. En la era de la biotecnología, el algodón se adapta, pero no olvida su origen ancestral: la semilla, el suelo y la mano que lo cuida. El cultivo del algodón es exigente, pero también profundamente generoso. Requiere suelos pesados, temperaturas cálidas, mucha luz solar y entre 600 y 1.200 milímetros de lluvia o riego. En zonas como Texas, el acuífero de Ogallala es vital para mantener esta producción. Por eso, hoy, más que nunca, el algodón enfrenta desafíos ambientales y éticos. En Uzbekistán, el mar de Aral se desvaneció debido a la irrigación intensiva de campos de algodón durante la era soviética. Lo que fue un mar, hoy es un desierto de sal. Esta fibra, que viste al mundo,
también plantea preguntas urgentes. ¿Cómo producirla sin destruir? ¿Cómo garantizar derechos a quienes la cultivan? ¿Cómo conservar el agua, la tierra, la vida? Porque el algodón, más que una prenda, es una decisión. Y en cada hilo hay una historia de sostenibilidad o de olvido. Desde su flor blanca y efímera hasta la cápsula que estalla como nube, el ciclo del algodón es una coreografía de precisión y tiempo. En los campos, los agricultores observan con atención cada etapa: germinación, desarrollo de brotes, floración, formación del fruto y maduración. A diferencia de otros cultivos, el algodón no se recolecta por lo que se ve en la superficie, sino por lo que esconde dentro: las fibras que abrazan sus semillas. Cuando las cápsulas se abren, como manos ofreciendo un tesoro, el momento ha llegado. La recolección puede ser manual o mecánica, dependiendo del país y el acceso a tecnología. En lugares como Colombia o partes de Asia Central, aún se recoge a mano, una por una, con el sol como único testigo. En Estados Unidos o Australia, las recolectoras automatizadas barren hectáreas enteras en horas. Pero en ambos casos, el objetivo es el mismo: cosechar sin dañar la fibra. Una vez recolectado, el algodón inicia su transformación. Primero, pasa por el proceso de desmotado, donde se separan las semillas de las fibras. Esta operación, que parece simple, requiere precisión industrial. La fibra se embala en grandes fardos, y la semilla, rica en aceite y proteínas, se convierte en alimento para el ganado, aceite comestible o materia prima para cosméticos. Pero el desmotado no es solo eficiencia, también es un punto crítico para la salud de los trabajadores. El polvo fino que flota en el aire, si no se controla, puede causar bisinosis, una enfermedad respiratoria crónica. El ruido de las máquinas también impone límites humanos. El algodón, en su estado más puro, sigue siendo delicado incluso dentro de la maquinaria, y es que antes de convertirse en tela, necesita ser tratado con el mismo respeto con el que fue sembrado. El siguiente paso es el comercio, y ahí el algodón cambia de manos, de país, de propósito. China, India, Estados Unidos, Brasil y Pakistán lideran la producción global. Pero los mayores exportadores no siempre son quienes lo transforman. África produce mucho, pero industrializa poco. Mientras tanto, países como Bangladesh, Vietnam o Turquía convierten esa fibra en moda, uniformes o textiles de hogar. En este ciclo de ida y vuelta, la fibra cruza océanos antes de llegar a tu camiseta o tus sábanas. Y aunque parece una industria sofisticada, la realidad es que sigue habiendo tensiones. Precios inestables, subsidios, tratados que favorecen a unos y empobrecen a otros. El algodón, aunque blanco, está rodeado de zonas grises. Y al mirarlo en la tienda, pocos se preguntan cuántos barcos, manos, decisiones y sacrificios hay detrás de una simple etiqueta que dice 100% algodón. Pero hay esperanza. Frente al modelo intensivo y a veces insostenible del algodón convencional, ha surgido con fuerza el algodón orgánico. Este se cultiva sin fertilizantes sintéticos, sin pesticidas químicos y bajo prácticas que favorecen la biodiversidad y la salud del suelo. En países como India, Turquía o Perú, comunidades enteras están recuperando técnicas ancestrales, rotando cultivos, usando compost y extrayendo repelentes naturales de plantas. El algodón orgánico es más que un producto, es una filosofía de cultivo. No solo protege a quien lo viste, sino a quien lo siembra. Al reducir la contaminación del agua
y mejorar la fertilidad del suelo, se convierte en un ejemplo de cómo la tradición puede convivir con la innovación. Comprar orgánico es apoyar una historia diferente, una donde la fibra nace sin veneno y llega limpia al cuerpo. Sin embargo, no todo lo sostenible es natural. El algodón transgénico, como el BT Cotton, ha revolucionado la productividad en países como India y China. Esta variedad, modificada genéticamente, resiste plagas comunes como el gusano rosado del algodón, reduciendo así la necesidad de pesticidas. Algunas versiones incluso toleran herbicidas específicos, facilitando el control de malezas, pero no está exento de controversia. Las grandes corporaciones de biotecnología controlan las semillas, imponiendo altos costos y renovaciones anuales. Esto ha llevado a ciclos de endeudamiento en pequeños agricultores e incluso a protestas y tragedias humanas en zonas rurales. Entre la promesa tecnológica y la soberanía alimentaria, el algodón transgénico plantea una pregunta difícil. ¿Cuál es el precio real de la eficiencia? El desafío está en equilibrar productividad, ética y salud ambiental. En los campos, la planta de algodón es silenciosa, pero su impacto ha sido estruendoso. En el sur de Estados Unidos, el algodón fue el motor de una economía entera basada en la esclavitud. Durante décadas, millones de personas fueron forzadas a cultivarlo, cosecharlo y procesarlo en condiciones inhumanas. Cada cápsula blanca que hoy se recoge recuerda una historia de dolor, lucha y resistencia. Y aunque el sistema esclavista terminó, su sombra aún pesa sobre las comunidades afrodescendientes. La aparcería, que siguió a la abolición, perpetuó la pobreza rural. No se puede hablar del algodón sin hablar de justicia, porque no es solo una planta, es un testimonio de lo que la humanidad es capaz de hacer, para bien o para mal, en nombre del comercio. Recordarlo es una forma de honrar a quienes trabajaron la tierra sin libertad. El algodón tiene memoria, y sin embargo, en otro rincón del mundo, el algodón fue sinónimo de ingenio. En la India, durante siglos, tejedoras y artesanos crearon textiles tan finos que los europeos los consideraban un milagro. Se decía que las muselinas de Dhaka eran tan ligeras que podían pasar por el ojo de una aguja. Pero con la llegada del colonialismo británico, esta industria floreciente fue destruida. Las leyes obligaban a vender algodón en bruto a precios ínfimos y comprar de vuelta telas manufacturadas a precios abusivos. Miles de artesanos quedaron sin trabajo. Hoy, India ha recuperado su lugar como uno de los mayores productores del mundo. Pero la herida de la imposición industrial sigue viva. Y es allí, entre los telares modernos y los mercados ancestrales, donde el algodón vuelve a contar una historia, la del poder, la resistencia y la dignidad. A pesar de su universalidad, el algodón no se adapta a todos los suelos ni climas. Requiere sol constante, ausencia de heladas y agua suficiente durante todo su ciclo. Por eso, en regiones áridas como Uzbekistán, el cultivo ha cobrado un precio ecológico altísimo. Durante la era soviética, el mar de Aral fue sacrificado para irrigar campos infinitos de algodón. Hoy, donde antes hubo agua, solo queda sal, arena y una de las peores catástrofes ambientales del planeta. La salinización del suelo, el colapso de ecosistemas y las enfermedades respiratorias afectan a millones. El algodón, símbolo de pureza, aquí se volvió una paradoja, porque cuando se cultiva sin cuidado, sin límites, puede secar la vida en lugar de nutrirla. Un recordatorio doloroso de que lo que vestimos
no debe desvestir a la naturaleza. Pero no todo está perdido. Nuevas generaciones de agricultores están transformando la manera en que se cultiva el algodón. En países como Brasil, Egipto, Tanzania o Australia, surgen iniciativas que promueven una agricultura regenerativa, desde sistemas de riego por goteo, ultraeficientes, hasta la rotación, con leguminosas que enriquecen el suelo. El algodón empieza a encontrar una nueva forma de crecer. Hay cooperativas que promueven salarios justos, trazabilidad y empoderamiento femenino. Empresas que apuestan por fibras recicladas, algodón sin tintes o procesos de teñido con bajo impacto hídrico. Incluso el consumidor, cada vez más consciente, pregunta de dónde viene su camiseta, quién la hizo y a qué costo. En esta transición, el algodón deja de ser solo una fibra y se convierte en un puente entre la moda y la ética, entre lo bello y lo justo. Y en medio de todo este universo técnico y económico, hay una belleza sencilla que nunca cambia, una flor que se abre, una cápsula que revienta, un campo que se vuelve blanco como la nieve. El algodón no solo se cultiva, se espera. Es un cultivo de paciencia, de tiempos largos, de manos que saben cuándo no tocar. No hay algoritmo que sustituya la experiencia de quien lo ha sembrado toda su vida. Por eso, detrás de cada prenda, hay una cadena humana de saberes, gestos y decisiones invisibles. El algodón, aunque industrializado, sigue siendo profundamente humano. Es una fibra que ha vestido emperadores y campesinos, que ha sido bandera de imperios y símbolo de rebeldía. ¿Y tú? ¿Qué historia cuenta el algodón que usas hoy? A simple vista, las fibras de algodón parecen pequeñas hebras blancas flotando en el aire, pero bajo el microscopio revelan una complejidad impresionante. Estructuras en espiral, capas de celulosa pura y una flexibilidad que desafía su origen vegetal. Su composición, casi en su totalidad celulosa, permite teñirse, estirarse y entrelazarse como ninguna otra fibra natural. Por eso, es tan suave al tacto y tan resistente al tiempo. El algodón respira con la piel, absorbe la humedad y se adapta al cuerpo. Es abrigo en el invierno y frescura en el verano. Sus aplicaciones van mucho más allá de la ropa. Lo usamos en sábanas, libros, filtros, incluso en medicina. Es una de las fibras más nobles que la naturaleza nos ha dado. Pero, ¿hemos sido nosotros igual de nobles con ella? El futuro del algodón dependerá de cómo aprendamos del pasado. Porque no basta con cultivar más, hay que cultivar mejor. Las semillas transgénicas prometen resistencia a plagas, pero a veces vienen con dependencia química. Los métodos ecológicos, en cambio, buscan armonía, compostaje, control biológico, rotación de cultivos. La agricultura regenerativa propone algo más profundo. No solo evitar el daño, sino sanar la tierra. Cultivar algodón sin destruir el suelo ni agotar el agua. Es una tarea urgente, porque cada hectárea degradada, cada acuífero seco, es una factura que pagarán las generaciones futuras. El verdadero lujo no es una camisa de marca, es una prenda que cuida su origen, un textil que respeta el suelo, el agua y la vida que lo hace posible. En los países más pobres, el algodón aún se recoge a mano. Hombres, mujeres y niños agachan el cuerpo bajo el sol ardiente para llenar sacos con fibras blancas como la nieve. En muchos lugares, el trabajo infantil sigue siendo una realidad oculta entre los campos. Y aunque algunas empresas se esfuerzan en rastrear sus cadenas de suministro, muchas otras cierran los ojos. El consumidor moderno tiene un poder inmenso: elegir qué comprar y a quién apoyar. Exigir transparencia, apoyar el algodón orgánico, preferir marcas responsables. No es idealismo,
Es coherencia, porque una prenda barata puede costar muy caro en términos humanos. El algodón puede ser un símbolo de dignidad o una sombra que oculta explotación. Y la decisión, aunque silenciosa, empieza en el probador. Volvamos al origen, a la semilla que cae en la tierra y espera la lluvia, al brote verde que se alza hacia el sol, a la flor que se abre como una promesa, a la cápsula que madura en silencio. Volvamos a entender que la naturaleza no produce desperdicio, que en el algodón hay una lección de circularidad. Lo que sembramos con respeto vuelve con abundancia. Lo que tratamos con violencia se convierte en escasez. El algodón puede enseñarnos a ralentizar, a observar, a agradecer, a recordar que toda fibra que nos viste tuvo una historia, y que cada historia puede ser contada con orgullo o con vergüenza. La diferencia está en nuestras manos, literalmente. Y si algo nos deja este viaje, es una certeza. El algodón no es solo una fibra, es un espejo. Refleja la cultura de los pueblos que lo cultivan, la ética de quienes lo comercializan y la conciencia de quienes lo usan. En un mundo donde la moda es fugaz, el algodón nos recuerda lo duradero. En una era de consumo desenfrenado, nos ofrece una oportunidad de conexión, de volver a vestir con sentido, con memoria, con alma. Así que la próxima vez que toques una prenda de algodón, detente un instante. Cierra los ojos. Piensa en la tierra, en las manos, en la historia que hay detrás. Y pregúntate, ¿qué historia quiero seguir escribiendo yo?